Muy bien. Continuamos entonces con este tema, o con estos temas. Hablábamos de la necesidad de comprender y nos planteábamos qué era una comprensión. Una comprensión no es un entendimiento. El entendimiento le llamamos cuando la ficha, la pieza del rompecabezas, encaja solamente a nivel mental. Es decir, hay una vivencia X que puede ser integrada por la memoria y más o menos acomodada dentro de los intereses a futuro de la mente, y la pone ahí en el puzzle mental. Eso es un entendimiento. Pero la comprensión implica que esta pieza que se ha acomodado allí entre pasado de la memoria, presente de la hora y futuro imaginado en función de un propósito, que esa pieza encaja con el corazón. Cuando la pieza antedicha coincide con la forma que el corazón necesitaba recibir, se produce la comprensión que sin dificultad nos lleva a una conducta coherente con lo anterior. La coherencia es más un problema de comprensión profunda, de encaje adecuado de todas las piezas interiores, que una dificultad de falta de voluntad o de incertidumbre en nuestros propósitos, etc. Veamos qué ejemplo se podría elaborar para esto. Yo comprendo que hay una situación en mi vida no resuelta. Esta situación es conflictiva porque intervienen dos o tres fuerzas que van en direcciones diferentes. Bajémoslo más. Yo quiero estar el día lunes en Madrid, pero también quiero estar en Bogotá y en Buenos Aires. Esta mezcla de deseos es un conflicto. Y como decíamos antes, hace un rato, el yo de las 9 de la mañana quiere estar en una ciudad, pero el de las 3 de la tarde en otra y el de la noche en otra. Entonces me despierto al día siguiente y digo, qué confusión que tengo. No sé para dónde orientar mi vida. Y es verdad, mientras permanezca ocupado, identificado, creyendo ser estos diferentes yoes alternativos, que no existen realmente en sí mismos, sino que son apenas el balance residual del momento determinado en que me encuentro, a nivel del cuerpo y de la mente. Son el balance residual del momento en que me encuentro a nivel del cuerpo y de la mente en tal momento. Eso no soy yo. Ese yo residual en realidad es un espectro, es un fantasma, es como una imagen holográfica que uno puede pasar la mano a su través. No existe. Por lo tanto, si me identifico alternativamente con estos diferentes espectros, me desconcierto, vivo confuso, sufro mucho, se sufre mucha confusión, y me la paso diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Bogotá, Buenos Aires o Madrid? Ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Es preciso bajar al corazón. Por eso el tema de la verdad interna. La verdad interna es un tema bastante amplio, daría para varios vídeos, desde lo que conocemos. Vamos de a poquito.
La verdad interna es, antes que nada, descubrir quién soy realmente. Que como decíamos también antes, soy un espíritu que está observando el funcionamiento de la mente, que está observando el funcionamiento del cuerpo, y que al estar en contacto con el Espíritu Santo o con la fuente divina de la cual soy hijo, al estar en contacto ese espíritu con esa inagotable gracia de Dios, puede sumarse co-creadoramente, puede sumarse a la obra de la creación que no ha terminado, como nos dice Filocalía. Esto es conciencia pura. Soy consciente y me sumo al supremo designio que se inscribe y me informa. ¿Qué quiere decir esto? Que me da forma desde dentro. Hay una moción, un impulso, un espíritu que habla en cada uno y que nos da forma para expresarse en el mundo. Ese soy yo. O al menos ese es un yo mucho más verdadero que los que mencionábamos antes. Este se encuentra más abajo, a nivel del pecho suele decirse. Pero esto es porque en el pecho se concentra la suma de las sensaciones de un momento determinado. No son solo los sentimientos, son también las sensaciones fisiológicas que se reúnen en un aparente centro coordinador a este nivel. Por eso decimos, yo siento tal cosa, mira, discúlpame, pero no, este tipo de gestos, o a mí me parece, decimos, a mí me parece. Porque aquí hay un centro que en Filocalía se ha llamado el corazón espiritual, también la ermita interior, varios nombres más, pero no quiero empezar a nombrarlos porque cada uno abre una deriva distinta y voy a hacer mucho lío, me voy a liar. Hay que tomar contacto con una verdad interna que siempre está presente, siempre está viva y siempre sabe cuál es la voluntad de Dios, que es nuestra misma voluntad cuando estamos ahí. Es decir, este yo verdadero del corazón, este corazón espiritual, siempre sabe lo que quiere porque está en contacto con la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que quiere el corazón espiritual? Hacer la voluntad de Dios. Quiere la verdad pura. No quiere ningún autorrelato justificante. No quiere mentirse, no quiere engañarse ni engañar a los demás. Ese corazón espiritual con el cual podemos tomar contacto hasta darnos cuenta que es nosotros mismos, ese corazón espiritual vive en plenitud, está siempre en paz, no está en lucha, nunca lucha, porque ya está con Dios. Esa es la ermita interior. Tomar contacto con ese que soy es la verdad interna. Cuando tomo contacto con ese que soy, ya empiezo a hacerlo y no a establecer una relación, porque no puedo establecer una relación genuina y auténtica conmigo mismo. Esto implicaría que soy dos. Estamos diciendo, empiezo a bajar al corazón, empiezo a comprender. En esta etapa tomo contacto con algo más profundo en mí. Cuando llego a eso más profundo, se produce la unificación interior. Esta unificación interior produce, hace, genera que digamos yo con verdad. Y no el yo de las 2 de la tarde, de las 5, de las 9 de la noche. Este yo verdadero que soy tiene un único deseo, hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios
y éste lo sabe, la voluntad de Dios y éste lo sabe, es lo mejor. No hay nada mejor que lo que Él quiere. No hay nada mejor. Ahora, esta, la loca de la casa, se va a oponer porque en este permanente procesamiento de estímulos externos y de estímulos internos, de planificación de intereses manipulativos, apropiativos, posesivos, en ese juego permanente de memoria, de biografía desintegrada, fragmentada, que intenta unir y pegar con parches, en esos constantes autorrelatos justificantes que es y constituyen la divagación permanente, en esa tarea digestiva, nunca va a querer entregarse, abandonarse a una providencia divina que desconoce. ¿Y por qué la desconoce? Porque es una herramienta. Yo no le puedo pedir, perdonen hermanas y hermanos, el énfasis, o por ahí me entusiasmo demasiado, ¿no? Yo no le puedo pedir a la escoba, al escobillón con el que barro el piso, que conozca el diseño de la casa y limpie los rincones por sí mismo, por sí misma. Yo tengo que guiar la escoba y quitar el polvo del piso. Si me paso la vida pretendiendo que la escoba haga su función sin la intervención consciente de mi parte, voy a estar muy frustrado. Por eso, la primera verdad interna a la cual accedimos o que podemos transmitir con verdad es que no somos los pensamientos, que no son nuestra voz. Que el verdadero yo está mucho más abajo, y hablamos esto tanto a nivel sensación corporal como a nivel de profundidad en el espacio de representación. La ermita interior, el corazón espiritual, es un lugar donde ya está la paz. La paz ya está. No depende de nada. De nada, de nada. ¿Por qué? Porque está con Dios. ¿Y cómo sabe este yo que soy que nada malo puede pasar? Porque está sintiendo el amor de Dios, lo está viviendo. Esto es presencia divina en el corazón. Esa es la paz del corazón. Desde allí, la herramienta corporal se maneja con atención y con intenciones precisas. Y la herramienta mental, que permanece silente con mucha más frecuencia, se orienta según la indicación de este espíritu vivo. Necesitamos, ¿se acuerdan el espíritu y en verdad? Vivir en espíritu y en verdad. Desde ese espíritu vivo se puede orientar la mente en función del propósito, del talento, de la vocación, de lo que sentimos Dios nos pide. Y como esta mente se ha alineado, es decir, se ha ubicado donde debe estar ubicada, se tranquiliza. ¿Deja de digerir vivencias? No, pero lo hace eficientemente. El otro día con una hermana hablábamos, ¿cómo debería ser el funcionamiento de la mente, del cual al cual permanecemos totalmente ajenos, que desconocemos? El funcionamiento adecuado de la mente es que una vez producida una vivencia, una experiencia determinada, una vez que se produce una experiencia determinada, en ese mismo instante queda ya de por sí integrada al resto de la vida y distendida. Palabras difíciles por ahí, a ver. La experiencia, la vivencia en el momento mismo de ocurrir, queda ya de por sí integrada y distendida en el mapa, en el puzzle de la propia vida. Eso la mente lo hace muy bien.
cuando se vive desde el que soy, desde el corazón espiritual, en contacto constante con el Espíritu Santo, con el nous, no por particulares arrobamientos ni por especiales éxtasis, que bueno, a veces podrán darse en el caso de algunos santos y demás, sino por una certeza viva de la providencia que es bondad y que es amor de Dios. Esta certeza se descubre como lo que uno es, parte del plan divino. Entonces, estos temas vienen muy bien de ser tratados porque algunas de las preguntas de las muy amenas consultas que a veces sostenemos con ustedes, derivan y se genera como un círculo vicioso de pregunta-respuesta donde no hay respuesta que me convenza. Sigo con el mismo problema. Por caso la inquietud, ¿no? Es decir, hace 5 años que me decidí a vivir sin prisas y a descansar en la voluntad divina sin preocupaciones y a permanecer en el suave contento de los hijos de Dios. Y sin embargo, muy poco progreso advierto en estos 5 años. Ejemplo arbitrario. Y claro, ¿esto por qué se produce? Porque no hay comprensión profunda. ¿Y cuál es la falta de comprensión? Que sigo viviendo en donde no soy. Y al seguir identificado con un proceso digestivo, nunca me encuentro. Nunca me encuentro. Entonces, por eso, la verdad interior tiene mucho que ver con el testigo. Vamos a ver si limpiamos un poco la mesa y simplificamos. Para acceder a la verdad interior, esa en la cual nos sentimos uno, nos sentimos unificados, siendo yo, y no yoes. Para acceder a esa verdad interior, tengo que pasar por una importante crisis. No quiero dramatizarlo. Con crisis quiero decir por un problema de comprensión, ¿no? A veces de confusión, donde termino admitiendo que la mayor parte de mi vida me la pasé equivocado. En esta identificación de pensamientos evanescentes, fortuitos y digestivos con mi propia voz. Admitido esto, primer paso, fíjense, y acá se nos traban las cosas, muchas veces, la mayor parte de las veces. Admitido, asumido con la humildad suficiente, decir, he vivido equivocado. Estoy en condiciones de abrirme a una perspectiva nueva, a una nueva verdad, a ver cómo son las cosas. Pero si no se produce nunca en mí ¿cómo son las cosas? Esta invocación, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te encuentro? ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta especie de crisis se produce en nosotros, empezamos a abrirnos a una realidad nueva. Esa realidad nueva no está allá, está acá. El cielo está acá. Cristo resucitado vive acá. Hay que buscarlo ahí. ¿Es que Cristo se esconde? ¿Es que tan complicado es encontrar la paz del corazón? No, pero hay que buscar dónde está la paz del corazón. No puedes encontrar en el sitio equivocado. ¿Qué has de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Distender la herramienta corporal, desidentificarnos de la herramienta mental e invocar a Cristo, invocar a Jesucristo en la ermita interior, en el corazón espiritual. ¿Y esto qué implica? La repetición incesante de una frase que nunca puedo sentir genuinamente, etcétera, etcétera. No. Ir al corazón espiritual implica asumir que estoy en una situación en la que no me he encontrado
La verdad interior que vivimos es no sé quién soy, no me encuentro, estoy todo el día dependiente de las circunstancias exteriores. Me parece que encuentro la felicidad en esto otro o en aquello otro, y después, al cabo de poco tiempo, compruebo dolorido que la verdad, la paz y la felicidad no estaban allí. Cuando esto encarna, uno queda despojado de mentiras, que son los pensamientos evanescentes que van y vienen, las divagaciones, y entonces es como si entraran, a ver si alguna vez les pasó seguramente, ¿han visto qué agradables que son las iglesias despojadas? Son muy lindas también las otras, pero por allí hay alguna catedral, alguna iglesia, vaya a saber por qué razón, que uno entra, hay mucha altura, mucho silencio, no hay bancos, no hay ruidos. Allá al fondo hay una luz pequeñita junto al sagrario. Ahí está. Eso que estamos describiendo hacia afuera, en el ejemplo de una iglesia, está hacia adentro. Hay que ir adentro, profundo y bien volumétrico. Esta verdad interior se expresa siempre con suavidad, nunca pretende imponerse a otros, siempre reclama, pide la gracia, la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo saber yo? Me decía una persona hace unas horas, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo lo que debo hacer ante esto? Y ahí viene un recurso muy práctico que tenemos todos. El recurso es el siguiente, la herramienta es la siguiente. Revisa brevemente la última semana, los últimos 3 días. Fíjate, ¿no es cierto que hay 2, 3, 4 acciones de las cuales no dudas? ¿No es cierto que hay 2, 3, 4 acciones de las cuales tienes plena certeza de que han sido bien hechas, de que han estado bien? No quiero contaminarlos dándoles ejemplos personales, porque ya los voy a estar tendenciosamente orientando sin querer eso. Fíjense ustedes mismos. Hay 2, 3 o 4 conductas de las cuales no dudo. Aquello fue correcto. Esto otro estuvo bien. Bueno, ¿por qué lo afirmas? ¿Con qué razón y certeza dices tal cosa? Y tú ves que hay una sensación clara que te indica, que te permite afirmar que eso estuvo bien hecho. Eso es como un umbral, una puerta de entrada al corazón espiritual. ¿Se comprende? Quiero decir con esto, la referencia está siempre dentro. Cristo vive dentro. El Espíritu Santo nos habla desde dentro. Son mociones, movimientos intuitivos conectados a Dios que se producen en el templo interior. Son susurros suaves, cálidos, bondadosos, silentes, que nos indican por dónde va la cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Descifrar? No, no, no. Ve a lo vivido recientemente y vas a encontrar los parámetros y los criterios en ti mismo, en ti misma, que te muestran con claridad la voz del que tú eres, del corazón espiritual. Y esto se siente. Esto se siente. ¿Cómo se siente con mayor precisión? Cuando no te vas acá. Imaginemos otro recurso. Otro recurso puede ser estar atentos dónde está la mirada, dónde está el punto de vista. Como decíamos en algunos vídeos, ¿desde dónde estoy viviendo? Y criterios tenemos muy fáciles. Si estoy inquieto, si estoy con prisa, si estoy ansioso, si estoy preocupado, fastidiado, amargado, estoy acá.
Tomo nota. ¿Nota en el papel? No, nota, toma nota. Es decir, acordate, recordalo a futuro. Fíjate cuando estás en paz, cuando estás tranquilo, cuando estás conforme con tal acción. Fíjate y vas a ver que estabas acá. Bueno, espero que sirva. Ese era el tema, un poco una aproximación, un acercamiento al tema de la verdad interior, que es acuerdo interior, que es comprensión profunda y que deriva solamente de cuando dejamos de vivir en lo que no somos y nos ponemos a vivir, a ser lo que somos. Ahí está la ermita interior. Esa sería una aproximación, un modo de irnos acercando a ello. Yo veo que ya se me han extendido, entonces quizá no dé para los otros temas, pero por sintetizarlo, digamos, todo temor, todo miedo deriva de un desemplazamiento, un estar mal ubicado. Eso es todo. Eso es todo. Si estamos bien ubicados no puede haber temor. Temor psicológico, no hablamos del miedo físico, que es una reacción natural que es muy adecuada, por cierto, para preservarnos de peligros inminentes. No vamos a insistir, esperamos que mañana... hoy estamos grabando esto el 13 de mayo, ya al final del día aquí en Argentina. Mañana sábado 14, si Dios lo quiere, a las 14 de Argentina, 19 horas de España y demás horarios, podemos encontrarnos para un intercambio sobre cualquier tema de fenomenología. Hermanas y hermanos, les mando un gran abrazo, un fraterno abrazo, invocando siempre el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.